Buenas tardes. Este presente proyecto de tesis es para la asignatura de teoría curricular impartida por el docente David Encalada Vilés y lleva por nombre de tema segregación y exclusión bajo una interculturalidad actual. Los exponentes son María Oste, estudiante de tercer semestre en la licenciatura de Educación en modalidad virtual en la Universidad Autónoma de Yucatán, y Jacir Argáiz, también estudiante de tercer semestre de la Universidad Autónoma de Yucatán. Mucho gusto. Gracias, Asier. Y bueno, a manera de introducción, cabe señalar que el objetivo específico es explorar y describir cómo es la realidad educativa en los centros escolares rurales y o semirurales en escuelas primarias ubicadas al norte de Mérida. Es decir, tratar de ampliar el panorama con que se percibe la importancia de los pueblos originarios de la cultura maya, su legado, su multiculturalidad, así como haciendo hincapié una vez más a la realidad que están enfrentando, ¿no? Las dificultades que presentan estos herederos de la gran cultura maya. ¿Y de qué manera se va a hacer o se realizó, mejor dicho? Pues bueno, fue con la revisión de literatura y una investigación cualitativa etnográfica a padres de familia, a un docente y a un alumno de la primaria ubicada en la comisaría de Xundia. Los temas que engloban o los puntos claves, mejor dicho, que engloban este presente trabajo es desigualdad, exclusión, etnias, estragos, currículo y emancipación. A continuación, se menciona temas como segregación escolar en Yucatán, la educación como derecho fundamental, marcos curriculares y parámetros curriculares. Así es, María. La segregación que se presenta en la escuela, como tú lo mencionaste, de al norte de la ciudad de Mérida, Yucatán, justamente en la escuela de Chucunyá, son alumnos que cuentan con la lengua maya. Son separados por la lengua maya de sus otros compañeros en salones, pues se podría decir especiales, pero son separados y delimitan, bueno, pues lo que estamos diciendo, ¿no? El aprendizaje, la interculturalidad, pues chocan en ese momento con algunas cuestiones de libros de texto, por ejemplo, ¿no? O aprendizajes que no son totalmente esperados, pues por parte de los alumnos y de los padres de familia que no cumplen justamente pues con un derecho hacia una educación integradora, que cuente con profesores que sean no solamente monoculturales, sino que tengan y cuenten con la parte académica y los recursos necesarios para fomentar una educación de calidad, ¿no? Como lo estás mencionando. Pero ¿por qué preguntas nos haríamos acerca de todo esto? ¿Por qué se da la segregación o la exclusión? ¿Qué parámetros son los que delimitan esta situación? Las causas de la escuela y muchas más que en el país están sufriendo por esta exclusión o segregación en la interculturalidad, ¿no? Hoy en día todavía lo vemos así. La educación, como tú lo mencionas, pues es un derecho fundamental que en el artículo 3º constitucional habla que el derecho a la educación, pues bueno, es un horizonte que debe de ser justo y equitativo. Sin embargo, pues vemos que el planteamiento está muy alejado de toda esta realidad de México y que estas posibilidades pues son casi inalcanzables, ¿no? Las comunidades indígenas siguen siendo marginadas, excluidas de toda esta participación que hay. Entonces, bueno, nosotros como futuros docentes tenemos que tener un currículo bien planteado para que nosotros podamos sacar a estas etnias de esta parte que es la segregación y la exclusión en la educación. Pues en la educación indígena en México, en el Plan 2011, que las políticas educativas reconocen formalmente el valor personal en los hablantes de lenguas originarias como parte de un conocimiento, ¿no? Y de una filosofía. Entonces aquí estamos hablando que tienes que, no solamente la parte lingüística, sino toda su cultura tiene que ser reconocida por todos nosotros, ¿no? Como tú mencionas, bueno, vamos a hablar de la parte de los marcos curriculares que también son importantes porque son documentos rectores. La palabra, como lo dice, son rectores que tienen que ser realmente fundamentados y bien establecidos para que esta educación indígena sea totalmente de forma que cumpla más que nada con la parte constitucional que se ofrece en una educación intercultural y bilingüe, ¿no?
y bueno, avanzar a que la construcción de una nación pues sea mucho más plural. Claro, y tú mencionas ahí el trabajo docente, ¿no? De Así es. que a pesar de que existen, por ejemplo, en el Plan de Estudios para Educación Básica del 2011, eh, de que se debe centrar en las prácticas sociales del lenguaje, ¿sí? Se espera que se consolide pues el dominio de la lengua materna originaria para Así que después se pueda acceder a un segundo idioma, o sea, al español en este al caso. español, o en este caso, pues hasta el inglés, ¿no? Se podría decir. Claro, sí, o sea, hay muchas lenguas, es diverso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo hemos mencionado, que en los escenarios reales la práctica no está totalmente orientada pues a un desarrollo que favorezca la identidad cultural, o sea, la interculturalidad, y por lo tanto pues no genera experiencias de aprendizaje Sí. para la cultura, ¿no? Para la valorización de esta. Es posible que también, pues no, como tú mencionas, que no se ofrezca una educación intercultural bilingüe. Así es. Sí, de hecho, por ejemplo, la interculturalidad que tú mencionas, bueno, por ejemplo, Mijangos 2011 señala que desde el punto de vista de la educación intercultural, los elementos culturales nativos y cotidianos de los niños y de las niñas mayas de Yucatán deben ser pieza fundamental en un proceso de aprendizaje en el currículo y los materiales educativos con los que interactúan han de ser, bueno, educados a un contexto cultural, ¿no? Entonces, aquí sería importante que los libros también de texto vinieran tanto como en maya y español para que la interculturalidad entre estas dos partes sea efectiva, porque estamos hablando que la lengua maya es una lengua de 68 lenguas originarias de México, ¿no? Esta es una de las que aproximadamente tiene 30 lenguas habladas en varios países como Guatemala, Honduras, y muchos países más donde nosotros la practicamos sin tener realmente un conocimiento previo de que pues a lo mejor alguna palabra que nosotros utilizamos cotidianamente es maya y no lo sabemos, ¿no? Hay un académico investigador que justamente estudió aquí en la Universidad Autónoma de Yucatán, Briseño, que dice que estas palabras las usamos sin tener conciencia de dónde provienen, ¿no? Y bueno, la, es cuando nosotros pues realmente la marginamos y no a la vez la lengua maya, porque dentro de nuestro español pues también tenemos algunas algunas palabras, perdón, eh, como ejemplo cuando decimos, ¿no? El patatús, me dio el patatús, bueno, el patatús es una muerte fingida, totalmente como un desmayo repentino, pero es una palabra maya. Entonces muchos de nosotros dicen, ah, ya te dio el patatús, ¿no? Y no sabemos ni qué origen tiene. Entonces, dentro de las lenguas marginadas, pues es importante no hacerlo, seguirlas preservando, ¿no? Claro, claro. Y, por ejemplo, con respecto al rezago escolar es otro punto que ocasiona a veces eso que has mencionado, una falta de capacitación o a veces pues el mismo diseño curricular, porque como bien dices, hay niños que sí saben o tienen conocimiento previo a la malla, pero no se les ofrecen los libros adecuados a estos. Y Sí, también pues una, son diversos, ajá, perdón, no, continúa, continúa. no digo, son diversos motivos, ¿no? Sí, claro, De una organización educativa totalmente, que no hay que hay estos distintivos y que no podemos solventar o salir adelante con lo que sí deberíamos de hacerlo didáctico y apropiado para las aulas, ¿no? claro, Bueno, hablamos de una segregación excesiva actual, ¿no? Los nuevos jóvenes que hay, pues bueno, muchos de ellos se avergüenzan por ejemplo, en el caso de las culturas mayas, se avergüenzan de tener este origen cultural. Muchos de ellos, pues por todo lo que vivimos, la globalización, las redes sociales, niegan la parte de la cultura maya. Entonces, al enfrentarse hacia el exterior con toda esta globalización, pues los alumnos no están como que totalmente integrados, ¿no? Hacia la sociedad y se van excluyendo y bueno, pues ya lo hablas tú, el rezago escolar y la deserción también es importante en ese aspecto porque los alumnos no están como sintonizados dentro y de lo que debería ser y tampoco están valorados su cultura, entonces eso hace que se vayan marginando un poco, ¿no? claro. Bueno.
Ahora, ya que tenemos pues conocimiento de qué son, de cuáles son los puntos claves y los temas que abarcan, también tenemos que mencionar pues el planteamiento del problema, que este se enfoca pues principalmente en la comunidad maya y también se tiene como observación pues los ejes que menciona el plan de desarrollo del Estado de Yucatán 2018-2024, o sea, la manera de qué es lo que están haciendo ellos para favorecer a esta cultura. Y bueno, los ejes que se encuentran dentro de este plano que se relaciona con la inclusión, la cultura y las oportunidades son tres. Es la de Yucatán cultural con identidad para el desarrollo, igualdad de género, oportunidades y no discriminación, y así como paz, justicia y gobernabilidad. Y bueno, Ok. con lo que respecta al diseño del instrumento, esto se recolectó mediante el instrumento empleado de cara a cara y con base del diálogo. Se mencionó al principio, ¿verdad?, que fue una investigación cualitativa y es esta, con el entorno de historias de vida y de experiencias con diferentes agentes educativos, tales como a tres padres de familia. Entre las dos primeras se encuentra la señora Soledad y la señora Jenny. Aquí la diferencia de estas dos es que doña Soledad, ella y sus hijas, sus padres, todas sus familias son mayablantes, pero se ha generado de una transmisión, de una educación informal, mejor dicho. Sí, oyen, hablan, pero no tienen lectoescritura. En cambio, doña Jenny no tiene ni ella ni sus hijos este conocimiento previo. Y es por ello que ella que menciona que es importante una educación bilingüe y que no se le dé preferencia a una idioma extranjera como lo es el inglés. Así es. Y sí, mira, como tú lo mencionas, son las dos caras. Nosotros lo que hicimos en esta análisis, bueno, fue que por otra parte analizamos lo que es la otra cara de la moneda de social y cultural. Entrevistamos a un profesor, profesor Ignacio de la Universidad Tecmilenio, la preparatoria, él da hace 4 años esa materia, y bueno, él nos dice, bajo su reflexión y su cultura, que es importantísimo seguirla preservando esta y no todas las demás culturas que hay en México, porque son legados que no solamente en México tienen ese legado, sino a nivel mundial son reconocidas y que es importante seguirlas preservando y que le da mucha tristeza que los nuevos profesores no hagan o hagan caso más bien omiso de que se tiene que seguir preservando no tanto la lengua, sino las demás partes culturales de estas etnias, ¿no? Él Claro, dice que debería ser como una materia optativa dentro de las universidades, prepas, para que los alumnos puedan irse empapando de esta lengua y preservarla como tal, no darle esa importancia que claro. debería de tener la lengua. Y bueno, a modo de conclusión ya rápido para terminar, ¿qué podríamos decir? Sí, podríamos decir que, tal y como se puede observar en la plantilla, es que las escuelas a su vez tienen que convertirse en sitios locales de resistencia, ¿sí? Donde los niños y las niñas indígenas reciban una educación. Es decir, en una entrevista hecha con los padres, sí, y con la revisión de literatura, ellos hacen mucha énfasis en eso, en que se menciona que todos tienen derecho, efectivamente, pero a la vez se excluyen y se separan porque se fomenta una pérdida de identidad cultural al no ofrecer una educación bilingüe. Así es, se pierde todo, ¿no? Interculturalidad y todo lo demás que es parte de nuestras raíces. Y bueno, pues muchísimas gracias. Es un tema totalmente muy extenso que solamente se puede abarcar en muy poco tiempo aquí en esta ponencia. Pero bueno, les damos las gracias por escucharnos y pues algo más que quisieras agregar. Muchísimas gracias a todos los que nos pudieron haber escuchado. No, de igual manera, solo agradecerles. Muchas gracias. Muchas gracias y bueno, eso es todo.